Ok, muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase después de haber visto estos videos de difusión por las redes sociales. Vamos a comenzar con el desempeño del oficio profético, pero ahora en el estado de exaltación. Habíamos visto el oficio profético en el estado de humillación, ¿se acuerdan? Voy a ir desarrollando el cuestionario también de todo lo anterior, entre el cuestionario que les hice anteriormente y este, para que lo podamos ir revisando. Desempeño Ok, del oficio profético. el desempeño del oficio profético en el estado de exaltación. ¿Quieres comenzar a leer como siempre, Pedro? Bueno, no lo encuentro en el libro. ¿No? Bueno, el estado de exaltación. A. El oficio de Cristo como profeta. En oposición a todos ellos, No, la iglesia abajo, declara Pedro, lo ese ya lo siguiente. leímos. Ah, el de abajo. El El desempeño del desempeño. oficio profético en el estado de exaltación, ya. En su estado de exaltación, Cristo ya no proclama el Evangelio inmediatamente, sino mediatamente. Esto es, por medio de la obra ministerial de la iglesia. Ok, analicemos entonces con la Biblia de qué se trata esta diferencia de inmediatez con mediatez. Ok, Juan 20:21, hermana Aurea, por favor. Mateo 20:28, 19, 20, Pedro. Marcos 16:15, 16, hermana Nelly. Emanuel, 2 Corintios 13:2-3, y yo voy con Timoteo, primera de Timoteo 1, del 9 al 11. Marco. ¿Empiezo? Juan 20:21. Juan 20:21, ¿lo tiene listo, hermana Aurea? Sí. Ya, lea nomás. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Perfecto, entonces ahora es él el que está declarándose como el evangelio vivo, digámoslo así. Eso es lo que quiere decir esta mediatez. Por intermedio de él, él está declarando el evangelio, no como lo que el Padre dice, sino que como lo que él representa. ¿Ok? ¿Se entiende eso, verdad? Mateo 28, 19, 20. Pedro, Ah, yo busqué Marco. Mateo, no, Marco era Emanuel, ¿verdad, Emanuel? No, yo. Ay, 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 hermana Nelly. Emanuel Leo. era 2 Corintios. Ya, hermana Nelly, lea usted Marcos mientras que Pedro deshace la equivocación. Marcos 16, 15, 16, 16 del 15 al 16. Perfecto. Y dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Perfecto. O Aquí tengo sea, Mateo 28. él está dando la instrucción ahora a los demás que prediquen acerca de Cristo mismo como el Salvador prometido. ¿Ok? Eso es mediatez. Pedro, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. amén. Perfecto. Perfecto. Nuevamente la misma idea, ¿verdad? Sí. 2 Corintios 13, 2, 3. Emanuel. Dice, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros.
Perfecto. Y Primera Pedro, Primera Timoteo 6, del 3 al 5. Primera Timoteo 1, del 9 al 11, perdón, por eso me parecía raro. 1 del 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Ok? Entonces, claramente, Cristo nos está hablando ahora no por parábolas, no a través de ejemplos, sino que Él directamente se declara como el Evangelio vivo, esa piedra viva, ¿verdad? Esa agua viva que con- bebiéndola, de la cual nunca más tendremos sed, o la luz que ilumina entonces el camino nuestro. Esos ejemplos ahora no están simplemente como ejemplos, sino que se viven en Cristo. ¿De acuerdo? ¿Se De acuerdo. entiende? ¿Sí? Perfecto. Sigue Pedro. No obstante. No obstante, también en su estado de exaltación, Cristo sigue siendo el verdadero profeta y maestro de su iglesia. Perfecto. Colosenses 3:16, por favor, hermana Aurea. Efesios 4 del 10 al 12, hermana Nelly. Mientras, por favor, Emanuel, busca Juan 8 31 al 32. Y Primera Pedro, Pedro busca Pedro, capítulo 4 versículo 11, por favor. Pedro busca a Pedro. Pedro busca Pedro. A ver si lo encuentro. Está buena esa. Mírate en el espejo. Y ahí lo voy a encontrar al tiro. Primera de Pedro. Colosenses Eh, 3:16 entonces, o Efesios. El primero que Colosenses, tenga cualquiera de los dos textos. Colosenses 3:16. Léelo más, La, hermana pal- Aurea. la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Perfecto. O sea, ahora para nosotros mismos, la palabra de Cristo tiene el poder de Dios. Por eso la palabra tiene poder, porque la hablamos a través de Él lo que Él mismo nos enseñó. Estamos predicando su palabra, por eso esta palabra en su estado de exaltación tiene poder de cambiar corazones, de cambiar personas, de renovarlas, claramente. ¿Ok? Efesios 4 del 10 al 12. Dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Perfecto. Gracias, hermana Nelly. Sigue leyendo, Pedrito, de suerte. De suerte que solo la palabra suya debe ser predicada a los hombres. Perfecto. Y ahí tenemos Juan, Emanuel. Juan 8:31 hasta él 32. 32. dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién los va a hacer libres en el fondo? Cristo mismo. ¿Ok? Porque Él es la verdad, claramente. Exacto, exacto. Primera de Pedro, por favor. 4:11.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Perfecto. Nuevamente, ¿verdad? Todo a través de Cristo es lo que nosotros hacemos. Nosotros no predicamos nuestras palabras, sino que predicamos lo que Cristo enseñó. Eso es lo importante de, sobre todo nosotros que somos confesionales. Eso es la diferencia. Ok, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte, apártate de los tales. Qué bueno este texto, ¿eh? Apártate de los tales, los que hablan en su nombre, los que buscan su beneficio y que usan la palabra de Dios como su propia pyme, por así decirlo. ¿Ok? Está Los clarito necios. la palabra de Dios. Hay muchos de esos. Muchísimo, 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 justamente. Y precisamente los que se aprovechan de la piedad o se disfrazan de piedad. Ajá. ¿Cómo tú puedes decir eso? ¿Cómo tú puedes hacer eso? No. Es terrible precisamente esa parte. Bueno, qué bonito porque la palabra de Dios nos está enseñando cosas muy claras y precisas, ¿eh? Acuérdense de esos versículos para que después se puedan apoyar en ellos mismos. Ok, Emanuel, ¿quieres leer tú ahora esta segunda página? Y mientras tanto, Pedro busca Mateo 15, Bueno, del 7 al 9, y tienes el 7, perdón, Mateo 15, bien digo, del 7 al 9, y después Mateo 7, 15, hermana Nelly, Romanos 16, del 17 al 18, hermana Aurea, y yo voy con primera de Juan 2, 18. Emanuel, empieza a leer nomás. ya. Pastor, disculpe, ¿a mí cuál me toca? Mateo 15. Mateo 7, 15. No, esa es mía. Ah, perdón, Sí, Romanos 16, del 17 al 18. 15, 7. ya. Ya, Emanuel, comienza. Todos los que predican su propia sabiduría en lugar de la palabra de Dios no son ministros cristianos, sino falsos profetas, de quienes los creyentes deben apartarse. Mateo 15, de 7 al 9. Ok. ¿Quién va a partir con Mateo 15 entonces? Pedro. Yo, Pedro. Mateo 7, entonces. Hipócritas. No, Bien. Pedro, Mateo 15. Sí, 15. Mateo. Ah, Versículo 7. dijiste Mateo 7, ya dale. Ay, ay, ay. Tú dijiste eso. Sí sé, pero versículo 7. Ya, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Está clarito. perfecto. Los falsos profetas. Muy bien, falsos Roma, profetas. El 7:15, hermana Nelly. El 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Perfecto. Clarito también, ¿verdad? Todos esos que se visten de piedad, que predican la ley para todos, pero no son capaces ellos de cumplir con la propia ley que ellos predican. Por eso, cuando la ley se predica, me tiene que tocar a mí primero, siempre. Sentirme yo movido por la ley y estar seguro de que ésta me lleva al arrepentimiento.
para así aprovecharme plenamente de la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 16, hermana Aurea, En Romanos 16, 17. y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Romanos 18. ¿Es Romanos 18? Sí, la que sigue, versículo 17 y versículo 18. Yo tengo Capítulo 16. 16. En el No. capítulo 16, versículo 18, el versículo que sigue, hermana Aurea. No se complique. 17, 17, perdón. Sí, perdón. Ya, Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. perfecto. Gracias, hermana Aurea. Bien. Primero Santos 18 dice, hijitos, ya que ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Perfecto. Gracias, Emanuel. Sigue Manuel, el doctor Strong. A. Strong. El doctor Strong comenta con mucho acierto. Segunda Toda Tesalonicenses, profecía Pedro. ¿Dónde está ese? Sigue nomás, Emanuel. es hay Toda profecía moderna una profecía moderna que sea verdadera, no es sino la republicación del mensaje de Cristo, la proclamación y exposición de la verdad ya revelada en la Escritura. Teología sistemática, página 389. De todos los falsos profetas, el papado es el más insidioso y pernicioso, puesto que pervierte la palabra de Dios y se opone al oficio profético de Cristo con la pretensión de que su representante es el gerente y vicario de Cristo en la tierra. Por esta razón es el anticristo, según Tesalonicenses 2:3 y siguiente. Perfecto. Pedro lee, a ver. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el que dice que es el sumo pontífice. ¿Ok? ¿Quién es para nosotros el sumo pontífice? Dios, Jesucristo. Cristo. Él es el sumo pontífice. ¿Ok? Y el que se pone el título de sumo pontífice en la tierra, ¿quién es? El Papa. El anticristo, Pedrito, el anticristo. Ajá. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, ¿ok? Pero aquí está clarito y lo vemos en Segunda Tesalonicenses, ¿ok? No puede haber nadie que hable como Cristo en la tierra. No, nosotros lo único que hacemos es predicar el mensaje profético. ¿Somos profetas actuales? Sí, somos profetas. ¿Qué hacían los profetas en la antigüedad? Anunciaban el Proclamar mensaje. la palabra de Dios. ¿Ok? Eran Entregaban la palabra que les venía por profecía de Dios mismo. Ellos no inventaban nada, sino que no, entregaban la palabra de Dios. Nosotros entregaban- ahora hacemos profecía. entregamos la palabra igual. Lo Sí, pero mismo. no por inspiración como los antiguos profetas. Sí, entregamos la palabra de Dios con inspiración. Claro, Ah, sí, Solamente alguien que pero está inspirado por el Espíritu Santo
puede verdaderamente dar a conocer la palabra de Dios, enseñarla Claro. y explicarla. ¿Ok? La que está, Lo que no hacemos es lo que dice la palabra de Dios. Espérame un poquito que te la voy a buscar al tiro. sí lo tengo, De claro. hecho, Lo de expliqué hecho, mal. tenemos, Es que traigo de hecho, nuevos tenemos la escritos, ya la tengo. capacidad de conocer cuando se está dando una falsa doctrina. Ok, Es que, Pedro, Ajá. para que le quede claro, busque Gálatas 1, 8. ay, ay, ay. Lo que pasa que Cristo no era un profeta inspirado, sino que él sabía la palabra de Dios. Por eso no es lo mismo que los antiguos profetas, o no es lo mismo que nosotros tampoco. A eso me refería. Pero nosotros tenemos la Pero si yo Biblia. no estoy Los hablando de profetas, Cristo, estoy hablando de los Más profetas y de aún nosotros. nosotros, como el ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hasta el 11, por favor. ¿Qué es el Gálatas? Sí, Como hasta el antes 11, hemos Manuel. dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Perfectamente. Hasta luego. ¿Está bien? ¿Está bien? Y, y cuando los primeros apóstoles hicieron milagros, ¿qué decían? En el nombre de Cristo. Todo, todo, todo en el nombre de Cristo. Pedro cuando sanó al hombre fuera del templo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Todo lo que hicieron en el nombre de Cristo. Entonces, a ver, eh, ¿dónde en la Biblia está que alguien puede declarar santo a otro? ¿Dónde en la Biblia está eso? ¿Cómo se declara un santo? Pregunto yo. ¿Ustedes me pueden contestar eso? los Los santos se católicos, de- los católicos eh, tienen tres condiciones para declarar santo a una persona. Pero yo estoy preguntando dónde en la Biblia dice cómo podemos declarar a alguien santo. Todos somos Ah, no. santos. Ya, todos pues, somos santos, todos los No, que perdón, creemos y yo estoy andamos en Cristo. preguntando, escuchen lo que yo estoy preguntando. ¿Dónde en la Biblia dice cómo nosotros podemos declarar a alguien santo? no dice. En ninguna parte. No, No, Todos, como lo está diciendo Pedro, pero no está contestando mi pregunta, somos santos en Cristo, solo en Cristo, solo por Cristo, porque ¿qué nos entrega Cristo a nosotros? Escuchen bien, Justicia, ¿qué nos justicia, entrega Cristo a nosotros? justicia y santidad. Su justicia y Justicia. su santidad, la suya, la de él. Exacto. ¿Y qué le entregamos nosotros? nuestros pecados. Nuestros pecados para que él los cargue en la cruz. Perfecto. Eso es. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que hay otro intercesor entre Dios y los hombres? Que en pueden ser ninguna parte, santos o que puede ser la Virgen. ¿Dónde dice en, la Biblia eso? Ninguna en parte. ninguna parte, ¿Qué dice No. la Biblia? Cristo es Solo el Cristo. único único mediador. intercesor entre Dios y los hombres. ¿Está claro o no está claro? Sí, Clarísimo. de hecho, Él nos Clarísimo. reconcilió. Exacto. Cristo fue el único que reconcilió. ¿Por qué, hermana Nelly? ¿Cómo me podría usted decir que Cristo nos reconcilió con Dios? Cristo nos reconcilió con Dios cuando en su, ay, cómo se llama eso? Yo estoy En su pensando en lo naturaleza, siguiente, mire, respecto a lo que estamos estudiando, Satisfacción. de qué manera técnica usted me podría decir cómo Él nos reconcilió con Dios respecto a lo que hemos estado estudiando? porque Él en su naturaleza humana cargó con todo nuestro pecado, se hizo pecador por nosotros.
¿Ya? Bueno, y Él nos limpió del pecado a través de su naturaleza humana, nos salvó del pecado, nos reconcilió con Dios, porque todo, según Romanos, tal 23, no me acuerdo el Ya, pero versículo, sí, 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 pero nadie era bueno, nadie hacía nada bueno. Pero Cristo tenía dos naturalezas. Ok, la naturaleza Sí, humana cargó todos nuestros pecados. y la naturaleza divina, Cristo tenía dos naturalezas, la humana y la divina, que vivían en constante comunicación. Y él tuvo que no despojarse, como dije la otra vez, de su naturaleza divina, pero sí tuvo que como que cohibirse de algunas cosas Ya se para empieza a poder complicar la cumplir. hermana Nelly, ya se empieza a complicar. Ay, 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 ay. Empieza No, a no, no, hacer no me chamullo, fijé. chamullo. Ya, la naturaleza humana Cambiar. está clarito, pero ¿qué pasa con la naturaleza divina? No, la naturaleza divina siempre estuvo en comunicación con la naturaleza humana. Pero la Siempre. pregunta no era cómo nos reconcilió. Bueno, por, Por Esa su es la por- pregunta. Porque Él murió por sacrificio. todos, Él muriendo en la cruz por todos nuestros pecados. Así nos claro, reconcilió con claro, Dios. él Esa es la respuesta sencilla. en su naturaleza humana, Nos él reconcilió. cargó con todos nuestros pecados y así nos reconcilió con Dios. Porque Ya, Dios no quería nada ok, con nosotros porque todos somos ok, pecadores, hermana todos. Nelly. A ver, deje ahora que alguien más explique lo que falta. ¿Qué falta, Pedro? A ver, tú primero. Ay, a ver, Él nos reconcilió por todos nuestros pecados. Y nosotros, a través de su muerte, nosotros por fe estamos reconciliados. Ok, Él es nuestro Emanuel, camino. ¿tienes algo más que agregar? Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Según de Corintios 5:19. Sí, pues. Sí, pero yo estoy haciendo una pregunta que la hermana Nelly la respondió a la mitad. Habló eso es lo que estoy diciendo. A ver, síganme en la idea, porque aquí ustedes pueden desarmar a cualquiera que diga Expiatorio. que un hombre nacido de hombre y de mujer, o una mujer nacida de hombre y mujer, que ya hemos dicho, que nace de un hombre y de una mujer pecadora. Un pecador. Ok, Pecador. entonces me dijo la hermana Nelly, perfecta la naturaleza humana de Cristo, pero le faltó la naturaleza divina, le estoy diciendo, y nadie me hace caso. Pues si la dijo ella. Después, No, después la dijo. no la dijo. Empezó a La dijo chamullar. hermano, ¿no? Hermana, La naturaleza divina de él, o sea, él desde el momento de la concepción, él empezaron a comunicarse las dos naturalezas, la divina Pero y la hermana Nelly, humana. no me sigas chamullando. Entiéndame que le estoy preguntando ahora de la naturaleza divina. Que la Porque, naturaleza a ver, escúchenme, omnisciente, escúchenme. Yo quiero que ustedes, con lo que hemos aprendido, si lo hemos, ya lo aprendimos, que ustedes sean capaces de desarmar a alguien que diga, ah, no, es que yo creo que Sanguchito me puede perdonar mis pecados. Y Santito hace que los pecados sean más chiquititos. Y San Marco encuadra los pecados y entonces los hace que se vean mejor. ¿Les explico de otra manera más práctica o no? Y el están Santón mudos. me declara puro completamente. ¿Ya? ¿Me Cristo, responde alguien o no todavía? Cristo nos reconcilió con Dios porque Él murió por nosotros en su naturaleza humana y divina. ¿Cómo? Porque Él resucitó y también pagó por todos nuestros pecados en la cruz y resucitó y nos da la seguridad de que nosotros vamos a tener la salvación y la vida eterna. Ya, gracias Pedro, no me sirve. Emanuel, ¿algo más que decir o no? Ay, ay, ay. en la naturaleza divina, Cristo le da un carácter eterno a su sacrificio, un valor y un alcance ilimitado desde un aspecto divino y desde un aspecto humano. eh, Él nos representa en todo lo que la naturaleza significa, la naturaleza humana. Ya, ok.
como sumo sacerdote. Empezaste a meterte en la verdad, pero te falta todo. Y eso es lo que tienen ustedes que aprender, a Yo tener no estoy- exactitud en lo que ustedes quieren expresar. ¿Ok? Voy yo y recuérdenlo, es lo mismo que ustedes han aprendido. Aquí Me no hay grabo por nada nuevo, ¿ok? Entonces, muy bien dijo la hermana Nelly. Cristo en su naturaleza humana cargó con todos los pecados nuestros, ¿verdad? Los puso en la cruz para pagar con ellos, tal como dijo Pedro, como Cristo, es decir, en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. Pero a ver, de acuerdo a los atributos y las características de Dios, Dios, el Dios santísimo, la Santísima Trinidad, ¿acepta pecado? No, no, No. ¿Por qué? Porque Dios es santo y y es justo. 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 ¿Ok? Por tanto, Dios no puede tener pecado. La naturaleza humana de Cristo cargó con nuestros pecados, pero la naturaleza divina, Cristo nunca pecó. Cristo nunca tuvo ningún pecado. Ajá. Entonces, ¿por qué Cristo, escucha hermana Nelly, por qué Cristo venció a la muerte? Porque Él no tenía ningún pecado. Porque Dios detesta el pecado. Por eso Dios, Padre, lo desamparó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo como hombre cargó con todos los pecados, pero por ser Dios que no tiene pecado, resucitó. Entonces, cuando ustedes les digan, este santo, esta virgen o el que sea, puede reconciliarnos o puede interceder por nosotros, falso, falso, falso. ¿Por qué es tan falso? Porque no hay nadie que sea nacido de hombre o de mujer que pueda reconciliarnos con Dios, excepto Cristo, por sus dos naturalezas. La primera, que cargó nuestros pecados, y la segunda, que nunca pecó. ¿Entienden la idea? Sí, está claro. Pero no lo dijeron, po. Una pregunta, ¿es ahí donde Nadie se lo dice dijo. Nadie su dice que naturaleza? Dios, que Cristo en su naturaleza divina no puede pecar, no tiene pecado porque es santo y es justo, como lo hemos aprendido. Por tanto, Él es el único que no pecó. Él es el único santo, justo. Por eso Él resucitó y venció a la muerte, venció al demonio, venció al mundo y venció al pecado. Ah, su justicia activa. Eso ¿Entiendes faltó eso? decir entonces. Exacto. ¿Entienden eso? No Pero obediencia. ahí están las dos Sí. naturalezas. Por eso Cristo es Cristo en sus dos naturalezas. Ningún ser humano puede hacer lo que hizo Cristo. Así lo dice la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Inmundos Nacemos en pecadores. pecado. En cambio, Cristo en su naturaleza humana cargó el pecado, pero en su naturaleza divina imposible de pecar, porque Dios no peca, porque Dios es santo y justo. Por tanto, Él resucitó porque no tiene pecado. ¿Qué dice? Y lo acabo de, en una de mis videos, la paga del pecado es De muerte, la muerte. ¿verdad? ¿Y cuál fue el pecado de Cristo? Ninguno. Ninguno. Entonces puede Ninguno. morir, No. No, pero Murió en naturaleza humana. no, por los pecados murió míos. Cristo. Hermana Cristo, su Nelly, dos naturaleza. una vez más, Cristo es Cristo, hermana Nelly. Cristo es. Ajá. Cristo es Cristo, ¿ok? Y si Ujú. Cristo muere en su naturaleza humana, ¿qué pasa con la naturaleza divina? Murió con él también. Muere porque es Cristo, es un solo Cristo. No es una Sí. No mezcla, se no pueden es algo que separar, se separe, ¿ok? no Es se puede Cristo. separar la naturaleza. Pero resucitó porque es Dios, porque no tiene pecado en sí mismo. Eso, por eso que las dos naturalezas de Cristo
nos hacen entender perfectamente el hecho de que Él haya sido nuestro expiador vicario. En vez de nosotros, Él nos limpió de pecado. ¿Ok? Él no tiene pecado, pero cargó nuestros pecados. Y Él es Dios y por tanto resucitó. Y así, limpiándonos de nuestros pecados, nos deja la posibilidad de que, al igual que Él, nosotros también resucitemos y lleguemos a vida eterna. Aprendamos esto que es vital. Es lo que nos define como cristianos. Creer en Cristo como nuestro Salvador, porque Cristo tuvo dos naturalezas, porque nadie en el mundo ha tenido dos naturalezas, ¿ok? Por tanto, cuando ustedes les digan, repito, que la Virgencita, que el Santito, que tal o cual, mentira, ¿ok? Eso es antibíblico, porque el único que tuvo dos naturalezas, por eso era necesario que Cristo fuera engendrado, el Verbo encarnó, Dios mismo se hizo hombre en dos naturalezas, humana y divina. Nadie más pudo haber hecho lo que hizo Cristo. Dos naturalezas, un solo Cristo. ¿Ok? Cristo, parte de la Santísima Trinidad, un solo Dios. Maravilloso, maravilloso. Tienen que entenderlo, pero tienen que saber expresarlo con sus propias palabras, porque Es, ustedes tienen que ser defensa y buen escudo de la doctrina correcta. ¿Me entienden? Por sí, eso insisto, insisto, insisto en esto muchas veces, porque es lo importante. Teniendo en claro todas estas cosas, nos defendemos de toda falsa doctrina. ¿Ok? Y ponemos la Biblia cristocéntrica. Todo está en Cristo, en nadie más, ni en santos, ni en vírgenes, ni en un profeta especial. El único especial, el único diferente es Cristo. ¿Por qué? Porque tiene dos naturalezas. Es el mediador perfecto. Él es el mediador perfecto. ¿Se entiende? sí. Ok. El Déjenme Cordero recuperar la sin energía que pierdo tratando de que ustedes entiendan las cosas de manera correcta. le vamos a sacar canas verdes. No, no, sí, pero quiero que me entiendan que tienen que saber expresarlo, porque eso es lo Es el tema, importante. ese es el tema. Yo lo entiendo, pero no me Sabemos, pero no lo, no lo, no lo sabíamos expresar, pero, o sea, eso no, mismo. pero ahora sí, ya eso no se me olvida. Dios permita, Hacen, hermana Nelly, porque no es la primera vez. Esto lo venimos estudiando de los atributos de Dios y de los oficios, de los estados. Todo esto ya está estudiado. Atributo, todo eso, el omnisciente, todo, todo eso, es bueno que le remuevan a uno Sí, el claro, cerebro, claro. así. Yo por eso Es siempre bueno vuelvo atrás, removerlo. porque yo quiero que ustedes entiendan No, de qué se trata este estudio. ¿Ok? yo estoy muy segura de lo que yo aprendí. Lo que es cuando usted me dice, no, hermana Nelly, me baja la Santa María. ¡Bruc! Claro, Dios porque le mío, Dios repito, mío. porque se empieza a ir por las ramas y finalmente Sí, es usted misma la que se complica. Y es sí. muy fácil esto, es muy fácil. Sí, describir naturaleza humana, describir naturaleza divina, estos son los atributos de Dios. Por tanto, como hombre cargó nuestros pecados, como Dios no tiene pecado. Punto. Tan simple como eso. Ajá, ahí. ¿Vio? Más corto, ¿verdad? Como hombre cargó con nuestro pecado, como Dios no tiene pecado. Exacto. Por tanto, Cordero sin mancha. Cordero Por sin tanto, mancha. sí, todo. ok. En obediencia Y lo otro, perfecta. ¿quién más tiene las características de Cristo? ¿El Papa? No. No, No, claro que no. ¿Ok? Nada, nada. Entonces lo tenemos claro. Ya, sigamos adelante. Ok, tenemos todavía, terminemos por lo menos este parrafito. Dale, Emanuel. También en el antiguo, ey, pastor Máximo. también en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, el Logos,
y lo preexistente, fue el verdadero maestro y profeta de la iglesia, pues fue él quien habló con los santos de aquel tiempo y les reveló la verdad de la salvación. Este importante hecho lo enseña la Escritura al declarar: Gracias, Emanuel. Hermana Aurea, ¿quiere leer usted? Sí, pastor. Ok, aquí está. Todos los que predican, ya, el estado de exaltación, No, desde A. ya. El oficio de Cristo como profeta, A. Que fue el Espíritu de Cristo el que inspiró a los profetas a predecir la gracia que habrían de venir. Pedro, por que favor, habrían- busca 1 Pedro 1, 10, 12. Hermana Nelly, busque Juan 12, 41. Listo. Y Emanuel busca Isaías 6, 1 y siguiente. Y yo me voy Primero por 1 Pedro Corintios. 1, Y ve, 17. hermana Aurea. que fue el Hijo de Dios quien reveló a Israel las verdades salvadoras de Dios. Perfecto. Pero en casi todas las ocasiones en que Cristo se haya revelado en el Antiguo Testamento, se haya llevado el nombre de Dios. Se halla llevando. Sí, se haya llevando el nombre de Dios. Eso. No se haya llevado porque es diferente. Gracias, hermana Aurea. Ok, entonces, aquí hay dos cosas que se nos está diciendo respecto de lo que enseñan las escrituras, ¿ok? Del Hijo de Dios, el verdadero profeta y maestro de la iglesia, que habló con los santos y les reveló la verdadera salvación, y que fue el Espíritu de Cristo el que inspiró a los profetas a predecir la gracia que habría de venir. Primera Pedro 1, del 10 al 12, Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del siglo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Perfecto. Está clarito ahí en Primera Pedro, ¿no? Entonces, Cristo fue el que inspiró todo, ¿ok? Toda la Biblia en realidad. Y que fue el Hijo de Dios quien reveló a Israel las verdades salvadoras de Dios. Eso está claro, obviamente también. Pero veamos. Juan 12, 41. Juan 12:41 dice, Isaías dijo, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ok. Y Isaías 6:1, Manuel. dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Ok, Del uno perfecto. al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Perfecto. Ahí está clarito, ¿no? Era Dios mismo el que estaba hablando con Isaías, o Cristo mismo el que estaba hablando con Isaías. Y 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo. ¿Ok? ¿Y por qué dicen esto? Porque
¿quién es el verbo de Dios? Cristo. Cristo. Entonces, El loco. lógicamente, Él inspiró toda palabra, inspiró toda profecía, ¿ok? Así como inspiró también a los evangelistas, a los epistolares, etcétera, etcétera. Toda la Biblia está inspirada entonces por Cristo como el verbo de Dios, ¿ok? Y vamos a ver entonces ahora el oficio de Cristo como sacerdote, ¿ok? Ese va a ser nuestro próximo tema. Terminamos el oficio de Cristo como profeta, pero en su estado de exaltación. Ahora vamos a ver el oficio de sacerdote en su estado de exaltación, ¿ok? Hagan un resumen de eso si quieren, porque aquí está clarito el oficio de Cristo como profeta en el estado de humillación, en el estado de exaltación. Así les va quedando claro el resumen y recuerden las cosas que estamos diciendo y resumiendo de todo lo que hemos visto. Bien, ¿alguna Bien. pregunta, alguna duda? No, está todo claro ya. Este oficio, el de profeta, en su estado de humillación fue cuanto estuvo aquí en la tierra, y en su estado de exaltación es cuanto ya asciende al cielo. No, Eh, cuando desciende. a- Asciende. desde el estado de exaltación es desde su muerte en adelante, desde que desciende al Ujú, infierno. Y los Al infierno. 40 días que está en la tierra, si tú ujú, te fijas, la gran comisión, que fue uno de los textos que leímos, que Él encomienda, Él A su iglesia. manda, Él es el que está de manera mediata a través del mismo, enviando su, o sea, predicándole, mandando a predicar el Evangelio, que es Cristo mismo. ¿Ok? Entonces, desde el momento en que muere y Y desciende a su los muerte. infiernos, ahí ya está, recuerda, en su estado de exaltación. Ya, Y, para identificar entonces el y tiempo. plenamente, obviamente, cuando está en la diestra de Dios, claramente que sí. ¿Ok? No. Ya. ¿Alguna Pero otra aquí tengo pregunta? una consulta más. Cristo en su estado de exaltación ya no proclama el Evangelio, sino que lo hace en su iglesia, por medio de su obra ministerial. Cristo sigue siendo el verdadero profeta y maestro de su iglesia. O sea que en su estado de exaltación somos nosotros, la iglesia, la que proclama el Evangelio. Claro, por Ya no, eso lo hace de manera mediata, como dice ahí, o sea, a través del mismo. ¿Me sí, entiendes? O sea, el mismo dice, predíquenme a mí, en el fondo. es eso, eso, Es eso. eso. Porque antes él predicaba con parábolas, enseñaba las verdades celestiales, etcétera, ¿verdad? Pero Claro, ahora no, ahora él dice, predíquenme a mí, prediquen todo lo que yo he enseñado, porque yo soy el verbo de Dios. Eso es lo que está exacto, diciendo. exacto, está bien, está bien. Perfecto. Bien, sí está. Bien, Bien. bien entonces, ha llegado la hora de ir a hacer tutito. Así es que nos despedimos. Hermana Aurea, por favor. Pastor, muchas gracias. Eh, Hermanos también, que descansen, que tengan muy buenas noches. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes junto a su familia. Gracias, muchas gracias, hermana Aurea. Igualmente para usted. ¿Le Gracias. gustaron las fotos que le envié? Sí, pastor, son lindos recuerdos. Sí, 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 también lindos yo tengo. recuerdos. Estaba revisando para sacar algunas fotos de mi viaje a Alemania para la Reforma, para mostrar las puertas de la Catedral de Wittenberg, la Catedral de Wittenberg y algunas cosas por el estilo. Y ahí encontré esas fotos bañosas, así que aproveché de sacarlas al tiro. Sí, Gracias a bueno, Dios que las encontramos. bien, Bendiciones, sí. hermana Aurea. Muy buenas noches, ¿eh? Bendiciones, buenas noches. Gracias. Hermana Nelly, ¿quiere usted también despedirse, por favor? sí, muchas gracias, pastor, por esta edificación muy buena, sacudida que nos dieron, buenísima, buenísima. Y también Emmanuel compartió un material buenísimo sobre que fue creo que fue lo que llevó al Lutero a estallar
cuando estaban vendiendo las indulgencias para salvación. El pastor mandó ese video. Ah, fue el pastor. Sí, Sí. Perdón. Buenísimo el material ese. Que fue lo que lo llevó a él y ahí da una explicación de todo lo que él hizo. De verdad, muchas gracias por compartir. Un abrazote. No me cansaría nunca de darle gracias a Dios por esta familia que puso delante de mí. De verdad que sí. Así que Dios los bendiga, que descansen. Manuel, me acordé tuyo hoy del Guarapo Limón. Pedro, descansa. Gracias. Ahora descansa. Pastor, que descanse. Y perdón por esa. Un día de esto le va a salir un pelo verde. Y va a ser por culpa, ¿no? no se preocupe, hermana Nelly, Un yo no tengo problema. abrazote. Sí, simplemente lo que pasa es que me gusta ponerle énfasis para que ustedes despierten y escuchen y se recuerden de las cosas. Como usted dice, a mí me gusta ponerle énfasis en las cosas para que queden en la cabecita. Esa es la idea. No hay problema. Que descanse, los quiero mucho. Se me cuidan. Nos vemos mañana en el nombre de Jesucristo. Gracias, muchas gracias. Emanuel, ¿quieres despedirte también? Todas esas canas verdes se van a convertir en, como diría un pentecostal, en perlitas para la corona que vamos a recibir. Gracias a Dios que así sea. Qué bueno. El problema Y es ojalá que que no ya siga para ese rato ya pastoreando. voy a estar tan pelado que no voy a tener ninguna perlita. Le ponemos una peluca. Es una peluca con perlita. Bueno, se acepta. Emanuel, ¿te despides entonces? Sí, que estén todos bien. Lo estamos viendo mañana. La clase muy instructiva, muy edificante. Eh, eh, este es un tema, bueno, esto es un tema para no olvidar después, sobre los oficios de Cristo, las distinciones de sus naturalezas. Va a ser algo que después lo vamos a grabarlo siempre, así que hay que aprovechar, atesorarlo y se agradece. De todas maneras. Eh, Así que eso, lo estamos viendo mañana si Dios quiere. Y como les dije, no es algo que lo dejamos, sino que nos sirve para dar defensa y buen escudo en la doctrina correcta. Eso es lo importante. Gracias, Emanuel. Esto Me despides también de Katy. Muy buenas noches. ¿Eh? Pedro, Gracias. Gracias, pastor, por la clase, estuvo muy buena. Me gustaría haberle resumido antes, pero no importa. Porque quiero mandársela a mi sobrino. Y no quiero esa parte de los videos. Quiero la parte de no la clase. está, Estuvo no muy buena. está. Si ¿No empecé a está? grabar la clase nomás, no los videos. Ah, perfecto. Por favor, súbala para yo mandársela a mi sobrino, por favor. Sí, perfecto, ningún problema. Estuvo muy buena, sobre todo la explicación Bueno, que te dio. Así que, bueno, buenas noches a todos los hermanos y hermanas. Y bendiciones. Nos vemos mañana. Gracias, Pedro. Nos vemos mañana. Y ya me puse de acuerdo con Emanuel el jueves a las 9 entonces. A las 9. No hay problema. Gracias, Emanuel. Hoy con este estudio desarmáis un testigo de Jehová, lo desarmáis entero. Pero por supuesto, lógico. Y a cualquiera, y a un católico también, pues obviamente. Sí, sí. Nada que hacer. Si lo quieren ver ellos mismos en sus textos con todas las bases bíblicas que tenemos acá, está clarísimo. Si no hay por dónde perderse. El resto es quedarse ideologizado y no querer cambiar por no querer cambiar nomás. ¿Ok? Pero bueno, No tienen, Exactamente como dijo Lutero. Muéstreme como en la Biblia. no, discutamos eh, con la Biblia en la mano y me voy a retractar Eso, cuando usted me demuestre con la Biblia en la mano que estoy equivocado y eso es imposible. eso quise decir. Gracias por decirlo usted. Por nada, Pero la Pedro. idea cállate, tenía aquí. te van a echar a correr antes de ir. Ok, buenas Chao, noches, chao. descansen. Que Que Dios los bendiga. descanse. Chao, chao. Hasta mañana.